Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en Presencia Universitaria. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a iniciar con esa mesa de análisis y reflexión a la que le hemos venido convocando desde el día de ayer. Hoy está con nosotros y le agradezco siempre a ambos su apertura para con la audiencia de Presencia Universitaria y justo también esta facilidad de poder abordar cualquier tema que sea de interés para la sociedad. Está con nosotros la diputada local del Partido Morena del Congreso local, Andrea Tovar, a quien le reitero, le agradezco siempre su apertura para con este medio. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola Marco, muy buenos días, Enrique. Un saludo a todo el auditorio que nos ve y que nos escucha. Y está también con nosotros el diputado del Partido de Acción Nacional, Enrique Correa Sada, quien también siempre, sin importar el tema, acepta la invitación para venir a debatir, discutir y platicar. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Y le reitero mi agradecimiento por estar siempre aquí en Presencia Universitaria. No, hombre, es un gusto para mí poder estar aquí en casa. Yo soy universitario y pues un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto empezar el año aquí en Presencia Universitaria es un honor. Y bueno, justamente bajo esta premisa de que podemos platicar con usted, debatir sobre cualquier tema que pueda ser de interés público, que pueda tener injerencia en la reflexión ciudadana, hoy nos ocupa la reforma al Poder Judicial local. ¿Y por qué nos ocupa o por qué sube a la palestra en la reflexión ciudadana? Me parece a mí, es una opinión personal, surge después de que el diputado Guillermo Vega Guerrero, quien es coordinador de la bancada de Acción Nacional, deja leer o deja ver entre líneas que pues no habrá una facilidad, así lo interpreto yo, de Acción Nacional para aprobar la reforma al Poder Judicial local. Y habría que precisárselo a la ciudadanía. Hay un plazo perentorio que tienen las legislaturas locales de adecuar las legislaciones, las constituciones, en consonancia con la reforma federal. ¿Y qué es en esencia esta adecuación? Votar a los jueces, juezas, magistrados y magistradas. Y podría iniciar con usted, diputado. ¿Percibe lo que yo percibo? Y si es así, ¿cuál sería la razón de la resistencia para aprobar la reforma al Poder Judicial local? Claro que sí. Mira, es evidente que la realidad superó a la ficción. Todos vimos y nos dimos cuenta que en la elección al Poder Judicial del año pasado, pues fue un fracaso rotundo. Primero, porque el modelo para elegir a las y los candidatos está totalmente amañado. No permite la posibilidad de postular a los mejores profesionistas del derecho para hacer una de las atribuciones más importantes para una sociedad, que es impartir la justicia, y uno de los anhelos más importantes de los mexicanos. Hoy, cuando tú platicas con cualquier ciudadano, el acceso a la justicia es una de las áreas pendientes de este país. Y segundo, es que la reforma judicial federal no dejó rumbo para hacer un modelo en cada estado de acuerdo a sus condiciones, sino quieren poner un modelo nacional en el que implica caer en muchísimas cuestiones inmorales, diría yo, donde sacar jueces en tómbola, donde no se premie ni se privilegie al profesional del derecho, donde no se ponga al centro al justiciado. Y entonces a mí me parece que en Acción Nacional estamos tratando de buscar cómo construir un dictamen que nos permita hacer esto, que nos permita poner la justicia al centro de la decisión y no el agandalle del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y poder dominar así las fuerzas del Estado, que es lo que me parece que hoy ha quedado muy claro, que Morena ha implementado a nivel federal, ya se adueñó de la Corte de Justicia de la Nación, con las pifias que hemos visto, con la falta del conocimiento en el procedimiento jurídico y la falta de certeza que esto le da a la nación. Todos vemos hoy cómo se ha desincentivado la inversión privada internacional en México. Hay una caída estrepitosa de esta inversión y además del escenario internacional y Trump, pues también está la falta de certeza jurídica que genera el tener una Suprema Corte de Justicia con estas ocurrencias, con estas formas de ver las cosas con
una mirada como si fueran activistas de un partido político. Entonces, a mí me parece que ese es lo más complicado. Me parece que en Querétaro tenemos que ser muy responsables y no permitir que el Poder Judicial se convierta en un rehén del Poder Ejecutivo federal, local, ni de nadie, sino que se convierta en una herramienta de justicia para las personas. ¿Qué hay de reflexión en la bancada de Morena, los aliados, Partido Verde, Partido del Trabajo, con esta reflexión que me parece coincide con la del diputado Guillermo Vega? Y quiero pensar que cuando escuchan ustedes en la cuarta transformación al diputado Guillermo Vega, hay suspicacia. ¿Qué hay en torno a ello, diputada Andrea Tobar? Bueno, la verdad es que primero nos sorprende, ¿no?, que alguien que integra uno de los poderes del Estado busque contravenir la Constitución abiertamente. ¿Por qué? Porque el desacato es una violación directa a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El transitorio 8 de la reforma judicial nos obliga como legislaturas locales a hacer esta armonización en 180 días, cosa que no ha pasado. La reforma está presentada, ya se hicieron los foros, ya se hicieron las pláticas, es decir, todo el proceso legislativo se ha llevado a cabo. Sin embargo, pues esta reforma está secuestrada, y está secuestrada no por una mayoría en el Congreso, como teníamos en el Congreso pasado. Está secuestrada por una mayoría en una comisión, en la Comisión de Justicia. Desafortunadamente, pues este tipo de actitudes no suman. ¿Por qué? Porque hoy el Partido Acción Nacional, pues no tiene cabida la reflexión que hace sobre lo que quieren modificar de la reforma del Poder Judicial a nivel local. Y te voy a decir por qué. Porque es una reforma federal, es mucho más grande que Querétaro, es mucho más grande que los 25 legisladores locales. Es un mandato del pueblo que se ganó en las urnas limpiamente en el 2024. Esa mayoría en el Congreso de la Unión se ganó de manera limpia, y hoy pues es lo que dio pie a que se hicieran estas modificaciones a la Constitución. Ahora, a mí me parece muy curioso que cuando nos conviene es la Constitución y hay que respetarla, cuando no nos conviene, no, pues hay que ver si la cambiamos, hay que ver si la modificamos. Tenemos una Constitución y la tenemos que seguir. Tenemos la reforma del Poder Judicial y si... Permítame tantito, diputada, vamos a cambiar su micrófono porque tenemos ahí un pequeño problema en el audio. Ya le vamos a dar un micrófono de mano para que la podamos escuchar claro y fuerte, diputada. Gracias. Entonces, creo que al final del día, hoy lo que tenemos que buscar es que esta reforma avance, porque es nuestra obligación constitucional. Creo que aquí no cabe es que vamos a buscar que Querétaro, que esto, que el otro. Pues nosotros tenemos que buscar que la reforma avance. Ahora, que no pudieron participar perfiles, perdón, pero acaba de venir un licenciado en Derecho, acaba de salir de presencia universitaria, me lo encontré aquí afuerita, él participó. Claro que estuvo abierta la participación para todas y todos los que quisieron participar. Que hubo quien ganó, que hubo quien no ganó, pero ese es otro tema. Y al final del día, hoy sí pasan muchas cosas en la Suprema Corte, pero qué bueno que todas y todos estamos al pendiente de lo que hace la Suprema Corte, cosa que antes tampoco se hacía. Antes la Corte determinaba cosas súper trascendentales para el país y nadie estaba al pendiente. Hoy estamos al pendiente de lo que hacen la oposición, digo, para tirar, para hacer verde, para tirar hate, pero hoy al final del día la gente está viendo lo que hace la Suprema Corte. Ayer tuve la oportunidad de estar en el informe de los 120 días del Tribunal de Disciplina y bueno, están haciendo su trabajo, están sancionando a los juzgadores que no hacen bien su chamba. Claro, hoy no todo es perfección, por supuesto que no. Es un proceso. ¿Por qué? Porque se acaba de instalar una nueva corte, se acaba de instalar un nuevo tribunal, pero vamos avanzando. Claro que no es fácil empezar con un proyecto, pero vamos avanzando a una justicia más cercana, más adecuada para la gente y sobre todo que sea una justicia mucho más observada, cosa que antes no sucedía en este país. Y al que no le gustan los cambios, pues híjole, este país está cambiando la forma en la que todo se acomoda desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial no se podía quedar atrás. Entonces a mí me parece que el PAN, por berrinche, no puede decidir no hacer la reforma, porque caeríamos en desacato, y el desacato, ¿qué nos puede traer como consecuencia? Te lo digo en mi siguiente participación. Diputado, a ver, a mí nada más me gustaría aclarar algo. Cuando eres de Morena y partes de una base mentirosa, el pueblo no les dio
la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Se la adjudicaron tramposa y mañosamente amenazando a los magistrados electorales. Y esa es la realidad. Morena obtuvo el 54% de los votos de los mexicanos y tiene el 78% de los diputados en el Congreso de la Unión. No es congruente. Pero esa es la forma, esas son las reglas que ustedes pusieron para asignarlos. Eso no es verdad. Ustedes sí, violaron todo el principio de sobrerepresentación de la Constitución y lo hicieron legal con una resolución. ¿Hacia dónde vamos con esta reflexión, diputado? En que su reforma de origen no tiene validez. Su reforma de origen violó todo el proceso legislativo. No cumplió con ninguno de los preceptos. Se aprobó con errores. Hicieron modificaciones para la publicación, luego tuvieron que publicar fe de ratas durante la publicación. Es algo increíble. Yo entiendo que Morena pretenda hacer de este país un lugar bananero. O yo no sé quién de este estado quisiera que lo gobernara alguien, un gobernador como el de Michoacán, como el de San Luis Potosí, como el de Hidalgo. Por eso Querétaro es el principal receptor de migrantes al interior del país, porque tenemos una política seria, donde buscamos que las instituciones se ejerzan con seriedad, pero sobre todo con justicia para los ciudadanos. Y yo entiendo que cuando voltean y dicen, no todo pueden hacer perfecto, no, es que deben hacer perfecto. Aquí no estamos para experimentar, porque me parece que a lo que lleva es a lo que está viviendo el país. Estamos viendo un país donde el narcotráfico se apoderó de la política, donde ahora resulta el presidente Andrés Manuel López Obrador es el narcotraficante más importante que ha tenido este país. Y además, Morena tiene al mayor número de narcopolíticos como gobernadores. Además, como diputados federales, senadores y diputados locales, como alcaldes. Nunca el país había vivido un fenómeno de violencia como cuando Morena estuvo en el poder y de impunidad. Este país, claro que va a cambiar y va a cambiar por los mexicanos, porque no vamos a permitir que Morena venga a traer lo que ha hecho en el resto del país a Querétaro. Aquí sí lo vamos a defender, aunque traigan argumentos falaces y en una gran suposición jurídica, son mentira, porque de origen nacieron de una mayoría ilegal que no podían tener y que la Constitución prohibía. La Constitución dice muy claramente que no puede haber una sobrerepresentación en el Congreso de la Unión y Morena la tiene. Por eso es muy importante el que entendamos que en Querétaro nos vamos a defender con uñas y dientes, aunque no les guste a los de Morena. Pues es que son los únicos estados que les quedan. Déjame terminar con el diputado Enrique Correa. La reforma al Poder Judicial local debe ser dictaminada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, a la que usted pertenece, junto con el diputado Guillermo Vega. Rápidamente, platíqueme, ¿se va a dictaminar, se va a votar? No nada más, o sea, también tiene una Comisiones Unidas. También tiene una parte constitucional. Y es ahí donde Morena pues no tiene la posibilidad de aprobarla. Porque necesitamos hacer un proceso constitucional que requiere de 17 votos. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? No es ir en rebeldía ni en desacato a la Constitución. Lo que estamos proponiendo es hagamos una reforma a la queretana. Si existen estas condiciones para que haya diálogo y la construcción de un acuerdo en donde logremos hacer una iniciativa que rompa con todos los vicios y todas las errores de la reforma federal, con todo gusto vamos a aprobar. Pero no se puede contravenir la federal ya. Es que justamente no se puede contravenir la federal. Yo creo que se les está olvidando que el pacto federal parte de que cada entidad es libre y que no todo puede ser como lo están planteando. Entonces yo creo que Querétaro tiene la posibilidad de hacer una reforma constitucional que sea a nuestra medida, respetando los límites máximos y mínimos. Los límites están puestos por la Suprema Corte, pero hay dos iniciativas de reforma al Poder Judicial local actual, ¿no? La de Morena y la del Partido de Acción Nacional, ¿es correcto, diputada?
¿O cuántas son las? La del Partido Acción Nacional, no hay ninguna del Partido Nada más Acción hay una Nacional, de solo Morena. es de Morena. Hay a la Constitución y existe también la reforma a las leyes secundarias, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es modificar la Constitución, que eso es lo que no podemos cambiar, pero eso es lo que el Partido Acción Nacional no entiende. Claro que hay límites en la autonomía de los estados, pero estos límites no pueden estar por encima de lo que nos mandata la Constitución. Ahora, el diputado Correa acaba de hacer acusaciones no graves, gravísimas, pues, tiene pruebas, que denuncie, pero ahora dices que yo me monto en un argumento falaz cuando tú hablas de 200 cosas, menos de lo que estamos hablando, que es la reforma al Poder Judicial y No, que es el estoy hablando de desacato. ella. No, al final de cuentas, a ver, se repartieron los lugares, se asignaron para la Cámara Federal conforme a las reglas y a las leyes electorales que ya estaban. Eso, haz de cuenta que el PAN es como ese niño de, te presto mi pelota para jugar, pero cuando ya me metes 2 goles, ya no te presto mi pelota y me voy enojado porque no, entonces ya no me gusta cómo se está haciendo, ¿no? O sea, Se literalmente me hace que hacen estás narrando berrinche. la historia de tu partido, No, no la hombre. del nuestro. Pero a ver, Hacen berrinche. vamos a concentrarnos en la reforma Vamos al a Poder Judicial concentrarnos local. en la reforma al Poder Judicial. A ver, ¿qué, Bueno, ¿qué va a hacer pasa? Morena si Acción Nacional se resiste a aprobarla? ¿Hay una salida alterna? No, a ver, es que hay desacato, ya estamos en desacato. ¿Qué va a pasar? Nos puede obligar un tribunal federal a legislar, porque la obligación está, nuevamente lo digo, en el transitorio número 8. Si siguen los diputados del Partido Acción Nacional sin querer hacer esto, se puede hacer juicio político y se puede llegar incluso a la remoción o a la inhabilitación de los diputados por no cumplir con un mandato constitucional, porque nosotros juramos hacer cumplir la Constitución. Entonces nosotros tenemos que cumplir con la Constitución, sí o sí. Desafortunadamente hay quien no entiende la responsabilidad de tomar protesta y de decir a qué nos comprometemos. Y nosotros nos comprometemos a hacer leyes, y este tipo de leyes, como es la reforma al Poder Judicial, tiene sí o sí que estar de la misma forma en la que viene marcada a nivel federal. Por ejemplo, decía el diputado Correa, es que Morena lo quiere hacer por tómbola. Es que ni siquiera entienden de qué se trata la tómbola. Te voy a explicar de qué se trata la tómbola. Es una forma para que no haya trampa, para que no se saquen cuando... Oye, ¿no viste en los videos la trampa? No. Cómo a tiraban ver. las papelitos y los levantaban y metían Ay, otros. es que no, esa- viste? ni- Andrea, ni- es que ni Harry Potter, ni la autora de Harry Potter se atreve a tanto. Me impresiona No. que no sean capaces de reconocer la realidad. La reforma al Poder Judicial Federal Bueno, fue un fracaso. No. Hagamos algo bien hecho para Querétaro. Pero la Yo tómbola, soy ¿qué el tiene que primero ver? que Si nosotros voltea vamos y a estar haciendo reconoce la tómbola, que pues hagámosla México bien. necesita una No pasa verdadera nada. reforma judicial. No pasa Los nada. mexicanos queremos acceso a la justicia. No pasa Dejen nada. de jugar con el pueblo de No México. estamos jugando Dejen con el de pueblo jugar. de Miren, México. ella habla de respetar la Constitución. Los primeros que violentaron la Constitución son ellos al obtener una sobrerepresentación en las cámaras. La Constitución prohíbe Que tener no una hay sobrerepresentación arriba del 8%, y Morena tiene el 78%. ¿Morena o Morena y No, sus aliados? Morena Tiene Morena. el 78%. Entonces, No, es bueno. algo- Entonces es el algo- PT y el Partido Verde no es algo- existen. Es algo increíble. Este país ya despertó. Y por eso es que están tan aterrados. Por eso es que necesitaban de forma urgente la reforma judicial, porque saben que van a perder la mayoría en el Congreso, la mayoría de las elecciones estatales, y van a buscar reivindicar y conducir la elección a través de los tribunales. Y esa es la realidad. Mira, es el manualito de las dictaduras, de los gobiernos dictatoriales, que lo están siguiendo, el modelo de Sao Paulo, al pie de la letra. Ellos van paso a pasito, debilita las instituciones. Y ahí viene su proyecto de reforma electoral, y viene en el mismo sentido. Pero lo que no se han dado cuenta es que ya perdieron la gracia y el beneficio del pueblo. Autoasignarse la voz del pueblo, ya la perdieron. El huachicol, Eso lo los están viajes diciendo de desde hace 6 Andy, años. los viajes de Andy y el resto de sus escándalos en materia de corrupción, el descarrilamiento del tren interoceánico, que revela toda la corrupción que tienen, los 14 muertos revelan lo que verdaderamente es Morena. Y por eso es que en Querétaro vamos a trabajar por hacer una reforma al Poder Judicial
que ponga al centro a los justiciados, que mejore el acceso a la justicia, que eso es lo que ellos no quieren, lo que ellos quieren es adueñarse del Poder Judicial. Déjeme regresar al tema de la reforma. ¿Cuál sería, en palabras propias, en palabras suyas, mejor dicho, la reforma judicial a la queretana? Mira, tendría que ser primero una reforma que tenga requisitos muy específicos para poder participar como candidato. No solamente, es que no tiene requisitos específicos. O sea, la reforma federal te dice, tienes que ser abogado y tener más de 8.5. Discúlpame, buscar a los mejores perfiles. Si le ponemos requisitos específicos, es discriminatoria, por Dios. No, a ver, entonces pongamos a las personas por Dios, que no tienen experiencia. Hay que dejar que la gente participe. No, yo creo que es un error. Y mira, tan es un error que tuvieron que hacer todo su desfile de acordeones. Y en su desfile de acordeones manipular la elección. Esto no fue una elección libre. Esto fue una elección de acordeones y de grupos políticos. Y eso es lo que no queremos para el Poder Judicial. Lo que queremos son jueces capaces, jueces que tengan una calidad según tú, moral ¿cuál sería un juez probada. capaz? Hay que poner los requisitos. Y además los requisitos no solamente es que sea que, licenciado en Derecho ni que tenga 8. Esos no solo son los requisitos. Se ve que no sabes ni siquiera qué dice la reforma al Poder Judicial. No tiene ningún otro. Ser mexicano de nacimiento, Andrea, no tiene ningún otro requisito. Discúlpame. Yo creo... Claro que sí, tiene que tener experiencia previa de cierto jueces, tiempo. No es cierto, no es verdad. Claro que sí. No es verdad. Tiene que tener experiencia previa. No, eso no es verdad. Porque tiene que estar titulado. No y para eso tienes que tener experiencia previa. Pero eso no es experiencia previa. Yo puedes tener título y no haber practicado nunca el derecho. Claro que no. Claro que sí. Pero además vas a pasar unas entrevistas. Vamos a hablarle con la verdad vas a pasar entrevistas. Oye, a ver, háblale con verdad a los televidentes. Verdad, porque tú les quieres hablar de todo vamos menos a hablarle, pero hablamos con verdad. A ver, Marco, por eso tú eres abogado. Con verdad, ¿Necesitas experiencia para tener una cédula profesional? No, pero claro que sí, porque necesitas haber hecho tus prácticas profesionales. Discúlpame. Ay, Andrea, ahora resulta. Y más cuando eres abogado. Diputada Andrea, déjame es increíble escuchar a Enrique Correa. 3 puntos muy concretos de la reforma que en sus palabras sería a la queretana. A la queretana. Sí, vamos a escuchar. Primero, es que tenga requisitos muy altos para que los mejores juristas queretanos sean los candidatos, para que los queretanos elijan de entre los mejores. Segundo, es que no vaya aparejada a las elecciones locales, que nos permita tener un proceso diferente a las elecciones locales, porque el proceso de elección del Poder Judicial es un proceso complejo, de listas bastante complicado. El tiempo que requiere de votación en una casilla es muy alto. Y esto puede alterar la democracia de las elecciones de los puestos ejecutivos y legislativos, que son muy importantes para la población. Y tercero y última, me parece que el tiempo de difusión y de elaboración de los dictámenes, donde la sociedad participe, donde los académicos participen, donde las instituciones participen, para hacer el mejor modelo de elección al Poder Judicial. Con eso nos quedamos. A ver, esto es a la queretana. Es a la queretana según él. Porque él se está autonombrando que solo es. Bueno, él es queretano, solo los panistas son queretanos. ¿Y cuáles serían los 3 puntos trascendentales? Es que al diputado se le olvida de Morena. Parece que no ha estado en los foros. Ya se hicieron foros, ya se platicó, ya se presentó la reforma. La reforma tiene más de 1 año que se presentó. Y ahora estos puntos, oye, es que queremos solamente a los mejores. Queremos gente que quiera hacer justicia, que sea profesionista en derecho, que en la materia en la que va a estar especializado, es decir, yo quiero ser magistrada penal, tengo que tener mínimo 9 en las materias que tienen que ver con el derecho penal. Tengo que haber pasado los filtros, que eso se hace en las leyes secundarias. Es que eso es tampoco lo que el PAN no entiende. Una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que ponemos en las leyes secundarias. Pero en las leyes secundarias nos van a permitir que no lleguen, porque eso es una realidad, diputada. Sí, puede. Juzgadores improvisados. A ver, es hecho notorio. A ver. Que hemos visto... O juzgadores representantes de narcotraficantes o de delincuentes. O sea, a ver... No estamos hablando de algo menor, estamos poniendo la trascendencia de nuestro país. El punto es que eso los se puede hacer en las leyes secundarias. Lo podemos poner, que si quieren hacerles 20 entrevistas, se puede poner en las leyes secundarias. ¿Cuál es el problema?
que no quieren Luego, que entonces, hagamos un acuerdo. Lo trascendental de la reforma es que se reforme la Constitución. Que se reforme para la Constitución que el Poder Judicial pueda ser para votado. que el Poder Judicial pueda Mira, ser votado. vamos a hacerlo. Eso es. Igual de mañosos que los de Morena. Vamos a poner las leyes secundarias en los transitorios constitucionales. Eso no se puede hacer. Ah, ¿no? ¿Y cómo está la reforma judicial federal? ¿De qué ¿Dónde está hablas? reglamentada? En los transitorios, Andrea. Para eso se va a modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Tramposos. Por eso Y la hay gente ya se otra dio iniciativa cuenta. A ver, donde se mira, reforman más a de ver, 10 leyes Marco secundarias. es abogado. Sí. ¿Cuánto de las normas del proceso de elección de los jueces federales está en los transitorios a la reforma constitucional? Bueno, y es que ya me metería yo como panelista. No, pero a ver, no, es sí, una mi pregunta punto de vista es- técnica. Pero a ver, sí. una Están cosa- legislando una en cosa es lo transitorios, federal. ¿sí y ha sido o una, no? y ha sido una crítica recurrente a ¿Sí los o legisladores. no? Y nosotros Ya. lo podemos hacer. Ya. Si tanto bueno, es una crítica muy bien, recurrente, lo ya. podemos hacer en las Muy leyes bien. secundarias. Yo lo único que estoy diciendo No, es que tiene que ir en la legalmente Constitución. nosotros no podemos modificar lo que ya está establecido en la Constitución. Los Lo que está puntos mal hecho, básicos aunque esté mal hecho, Andrea. indispensables. Vamos a ir cerrando. Vamos a cerrar. Para alguna consideración final, para que podamos seguir avanzando en el tiempo aquí en Presencia Universitaria. Consideraciones finales, mi estimado diputado Enrique Correa, sí o no a la reforma judicial. Y Sí si a no- la reforma judicial, poniendo al justiciado al centro, pensando en mejorar el acceso a la justicia, no solamente en adueñarse del Poder Judicial. Con eso nos quedamos. Diputada, si Es Acción que Nacional no quiere la reforma Nadie quiere adueñarse ni del Poder Judicial. Lo que queremos es que la reforma judicial sea una realidad en Querétaro, que las y los queretanos tengan la oportunidad de elegir a sus jueces, a sus juezas, a sus magistradas, a sus magistrados. Entonces, al final del día, buscamos lo mismo. Claro, cada quien atrincherado en donde quiere estar atrincherado, pero de que lo tenemos que hacer porque es nuestra obligación constitucional. Y si nos decimos personas que somos responsables con nuestra función pública, lo vamos a hacer, porque ese es nuestro deber y esa es nuestra obligación. Con eso nos quedamos. Muchas gracias a ambos. Gracias por su Gracias. tiempo. No, gracias por su gracias a ti, apertura. Marco. Diputada Andrea Tobar, muchas gracias. Gracias, Diputado Marco. Enrique A Correa, toda la muchas audiencia de gracias. Presencia Universitaria. Muchas gracias. Vamos con nuestro querido compañero Alfredo Rodríguez al otro lado del estudio. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Gracias a todos los que continúan con nosotros en esta mañana de jueves. También gracias a todos los que participan, mucha participación en torno a esta mesa de debate que se ha realizado. Ya estaremos compartiendo todo.